conflictos existenciales. La marcha del progreso es inexorable. Puede ser perturbada o entorpecida, pero nunca quedará detenida por las conveniencias de individuos o grupos que intenten paralizarla. De la misma forma, la criatura humana está destinada a la plenitud, y avanza muchas veces sometida a imposiciones dolorosas, que resultan de la ignorancia o de la mala utilización de los valiosos recursos que se encuentran a su alcance. De origen divino, aquella experimenta las más diversas manifestaciones de la vida y desarrolla valores sublimes que lleva consigo en germen, hasta alcanzar la felicidad a la que está destinada. Sin embargo, deberá conquistar esa felicidad paso a paso, mediante el esfuerzo personal y el afán de lucha, de modo que se manifiesten las potencias que le impulsarán a la conquista de la gloria. El espíritu se perfecciona a través de las múltiples reencarnaciones, liberándose del primitivismo donde transitó, para avanzar en el rumbo de la sublimación. El sentido de la vida inteligente es ascensional, y se alcanza mediante la superación de los desafíos existenciales, cuyo origen radica en las herencias negativas procedentes de experiencias anteriores malogradas, que requieren ser corregidas. Por esa razón, tales desafíos se presentan a modo de conflictos perturbadores, que enferman, desorientan y conducen a situaciones dolorosas, toda vez que no son reconocidos con sabiduría y enfrentados con valor. Durante mucho tiempo se creyó que el ser humano venía al mundo como si fuera una hoja de papel en blanco, una tabula rasa, y que la imitación de lo que veía, de lo que experimentaba comenzando por el conocimiento que los padres le enseñaban, le permitiría memorizar las impresiones que luego habría de repetir. No obstante, significativas experiencias demostraron que esa tesis carecía de legitimidad, porque los ciegos de nacimiento, que no pueden observar las expresiones de los otros rostros, sonríen o presentan las mismas características de la tristeza que no han visto jamás. De igual manera, los pueblos aún primitivos que viven en la tierra, estudiados por atentos científicos, expresan los mismos sentimientos que el ser civilizado, pese a que nunca han tenido contacto con él, e imprimen en sus semblantes el rictus del dolor y la gracia de la alegría. Hace ya mucho tiempo, el padre de la doctrina de la evolución, Charles Darwin, escribió un tratado sobre la fisonomía humana en la que proponía realizar estudios con ciegos, a fin de confirmar la condición ancestral de los caracteres emocionales y de sus expresiones en individuos que jamás tuvieron la oportunidad de observarla en otros. Ese estudio daría lugar, hace aproximadamente 40 años, a una mayor observación en torno a los sentimientos que la psicología científica despreciaba. Con el advenimiento de nuevas conquistas psicológicas respecto del ser humano, es posible constatar que existe una herencia atávica que marca a todos los individuos con idénticas expresiones faciales y emocionales, sin que haya habido ningún contacto entre ellos. Desde el punto de vista espírita, esa herencia procede de las reencarnaciones anteriores, que imprimieron en el espíritu sus necesidades y también sus realizaciones, lo cual permite un avance progresivo cada vez que una etapa del proceso de crecimiento es superada. Gracias a esta constatación, en la raíz de todo proceso aflictivo existe una herencia psicológica de otra existencia, que resurge como una necesidad de reparación, a fin de favorecer el espíritu con nuevas conquistas, sin ataduras con los fracasos que quedaron en el pasado. De ese modo, la felicidad en el mundo es posible toda vez que se realice el esfuerzo de conseguirla. Nadie se encuentra en la tierra exclusivamente para sufrir, sino para crear las condiciones de la salud real y de la plena alegría, incluso en el caso de las expiaciones intensas. Mientras éstas existen, contribuyen a la liberación del ser encarcelado, la cual llegará tan pronto como haya concluido la reeducación. Los estudiosos de la conducta psicológica constatan también que esa felicidad es posible porque existen factores fisiológicos que la promueven, y hacen referencia al milagro de la dopamina,
el neuropéptido que la fomenta y la produce. Cuidadosas experiencias realizadas con tomografías computarizadas muestran las áreas cerebrales donde se sitúan la felicidad y la desdicha, como resultados de las emociones y de los fenómenos físicos producidos por la dopamina y otras sustancias, que confirma de esa manera la tesis de naturaleza orgánica. Todo sentimiento emite impulsos procedentes del tronco cerebral hacia el cerebelo, que los procesa y los transmite como órdenes a los músculos, permitiendo que el diencéfalo entre en acción y favorezca la excitación emocional, a fin de que el córtex active las circunvoluciones en el área del lóbulo frontal, lo que transforma las emociones en actitudes y realizaciones objetivas. De ese modo, ocurre un proceso electroquímico, a través del cual el sentimiento estimula las áreas adecuadas, que la transforman, conducen y materializan. Es fácil, por lo tanto, comprender que el ser humano es un conjunto de emociones que deben ser adecuadamente dirigidas, a las cuales la educación, el conocimiento y la práctica se encargan de transformar en experiencias. Cuando se profundiza más la investigación relativa a la esencia del ser humano, se constata que todo complejo de energía procede del espíritu, el cual lo exterioriza según su nivel evolutivo, para producir emociones superiores o inquietantes, de las que tienen necesidad en el ámbito del crecimiento moral. Así, los desafíos existenciales que se presentan como emociones perturbadoras, como trastornos neuróticos de ansiedad, culpa, estrés y angustia, requieren atención y deben ser tratados en forma especial mediante las conquistas de las modernas ciencias psíquicas, así como de las contribuciones del espiritismo en su condición de ciencia del alma. La felicidad, por consiguiente, es desencadenada por la armonía que experimenta el espíritu, por la sensación agradable del deber cumplido, de la rectitud moral, que generan en el cerebro la producción de dopamina, serotonina, noradrenalina y otras sustancias del mismo género. La conquista de la felicidad se logra cuando se transita en equilibrio de un estado de espíritu a otro, con mayor armonía. De la misma manera, el sufrimiento es una transición inherente a la situación inferior, una etapa que ya debería haber sido superada. La felicidad, por consiguiente, no significa oposición a la desdicha. Ese estado de bienestar, de armonía entre el ego y el self, es el resultado de las conquistas morales y espirituales, de la victoria sobre los desafíos de la existencia. Hemos reunido, en el presente libro, varios comportamientos perturbadores que se presentan como pruebas de resistencias para el individuo humano, e intentamos enfocarlos con la luz de la psicología, del psicoanálisis y de la psiquiatría, aunque siempre con la visión espírita, para invitar al lector a la reflexión y a un cuidadoso análisis en torno a la existencia de la que disfruta. No presentamos nada nuevo, excepto el enfoque doctrinario que trajimos del espiritismo y que ha estado ausente en el conocimiento de los nobles psicoterapeutas, así como el de otros especialistas del área de la salud mental y emocional. Nuestro deseo es contribuir de alguna forma en favor de la salud integral, de la felicidad del ser humano, que es invitado al crecimiento espiritual, casi siempre a través del sufrimiento, dado que se niega a realizarlo mediante el amor. Con este libro deseamos, asimismo, rendir homenaje a la obra magistral El cielo y el infierno, de Allan Kardec, al cumplirse el 140 aniversario de su publicación, en París, Francia, que se conmemorará el próximo mes de agosto. Si bien reconocemos la sencillez de nuestro trabajo, deseamos que el gentil lector encuentre en estas páginas elementos útiles para su perfeccionamiento moral y espiritual que lo ayuden a superar con gallardía los desafíos existenciales. Juana de Angelis, Salvador, 24 de junio de 2005.